La luna se alzaba alta aquella tarde, teñiendo de plata las copas de los pinos mientras el grupo de 5 amigos avanzaba con paso inseguro. Habían partido con entusiasmo a la zona de acampada, risas, mochilas a la espalda y linternas en mano, pero después de varias horas sus brújulas parecían haber perdido el norte. El sendero se bifurcaba en miles ramales y el rumor del arroyo que los había acompañado hasta entonces se desvaneció, dejando el silencio más absoluto como única compañía. Mientras el crepitar de sus propias pisadas retumbaba entre los troncos, Martina tropezó con algo enterrado entre las hojas secas. Al agacharse, descubrió una vieja bota de cuero cubierta de musgo y, junto a ella, la empuñadura de un hacha que sobresalía de un tacón ennegrecido. Un escalofrío recorrió su espalda. «Chicos, mirad esto», murmuró, y todos se acercaron, encendiendo las linternas para inspeccionar el hallazgo. Fue entonces cuando apareció. De entre las sombras emergió la figura de un hombre alto, envuelto en una vieja gabardina marrón. El hacha, idéntica a aquella que había encontrado, pendía de su espalda. Su rostro surcado por arrugas y una barba canosa parecía tallada en la corteza de los árboles. Sus ojos, sin embargo, destilaban una extraña calidez al saludarlos con voz profunda. «Me llamo Yoduloso. ¿Están perdidos?» A pesar de la inquietud que provocaba, la desesperación pudo más. Le pidieron indicaciones y él asintió ofreciéndoles a guiarlos. Con paso tranquilo adelantó al grupo como si conociese cada raíz y cada piedra del bosque. Caminaron en fila india bajo un dosel de ramas que susurraban con el viento. El hacha de Yoduloso parecía dar un leve golpeteo contra su espalda en cada zancada, marcando un ritmo hipnótico. Cada pocos minutos él alzaba la mano y señalaba el mojón medio enterrado. «Aquí torced a la izquierda del gran abeto encontramos el viejo puente». Los jóvenes lo seguían sin atreverse a hablar, extrañadamente cautivados. A su paso, los árboles se hacían más retorcidos y las sombras adquirían formas caprichosas, rostros que desaparecían cuando alguien dirigía la linterna hacia ellos. En un tramo especialmente estrecho, vieron un cráneo de animal junto a un tronco seco. Yoduloso se detuvo, lo observó y dijo con nostalgia: «No hace mucho lo vi, pero no les den miedo. Aquí todo habla de lo que fue». Sus palabras resonaron con ecos que los hicieron estremecer. Horas más tarde, al clarear el cielo de un gris opaco, divisaron al fondo unas casas de madera agrupadas junto a un manantial. Yoduloso condujo el grupo hasta la plaza central, donde un viejo pozo chicharreaba mecánicamente. Allí, sin mediar más palabras, se despidió: «Buen camino os deseo». Antes de marcharse hacia las sombras del bosque, permitió que tomaran una fotografía con él, posando junto a los jóvenes. Su sonrisa leve y melancólica quedó capturada junto a ellos. Sin embargo, al girarse para alejarse, su silueta se fundió en la neblina matutina. Ya en la posada del pueblo, los jóvenes relataban fascinados la aparición de aquel guía, pero cuando mostraron la foto al tabernero, él palidecido: «Ese hombre no puede ser Yoduloso». Los vecinos, al oír el nombre, murmuraban entre sí: «El legendario Yoduloso había vivido hacía más de un siglo y murió de forma trágica, desangrado en el bosque tras un accidente con su propia hacha. Nadie creía posible que un espíritu pudiera guiarlos a los vivos». «Venid mañana al cementerio», sugirió una anciana con voz queja, «y veréis su tumba». Al alba siguiente, el grupo se plantó
frente a la lápida de piedra gritada donde su nombre estaba grabado. Aquí yace Yoduloso, protector del bosque, 1893-1897. La tierra junto a la losa mostraba un surco profundo, como si algo hubiera sido extraído esa misma noche. El musgo que cubría las letras estaba arrancado, revelando de nuevo las fechas exactas. Martina, una de las amigas, temblando, deslizó los dedos sobre la inscripción. Un aullido lejano resonó desde el bosque, y el hacha de Yoduloso llevaba en la fotografía apareció clavada en la tapa de su ataúd, sobresaliendo como un funesto recordatorio. De vuelta en la posada revisaron la foto con cuidado. Allí, donde debería verse la figura de Yoduloso, quedaba un espacio vacío, una sombra difusa que casi podría pasar por un defecto de revelado, pero al controlar la imagen en sus móviles captaron algo más. En el marco tras ellos se reflejaba un fragmento de hacha girado de tal modo que parecía apuntar. Sofía, al mirar fijamente la pantalla, sintió un escalofrío. En el reflejo, a sus espaldas, una figura alta y encorvada los observaba. Giró la vista, pero no vi a nadie. Esa misma noche, desde sus habitaciones comenzaron a escuchar un golpeteo rítmico, ¡toj!, proveniente de la ventana. Se asomaron y vieron un tronco golpeando la madera, como si alguien intentara entrar con el hacha. Al encender la luz, todo quedaba en silencio. En el alféizar, sin embargo, encontraron un puñado de hojas secas dispuestas en forma de círculo y en su centro un mechón de cabello canoso. A la mañana siguiente, al marcharse del pueblo, los jóvenes dejaron atrás la posada y la foto olvidada sobre la mesa de la recepción, pero en el retrovisor, cuando la carretera se perdía entre colinas, jugaron al ver al hombre de la gabardina de pie junto a la verja del cementerio, observándolos en silencio. Yoduloso los despedía o los reclamaba. Desde entonces, cada vez que alguno de ellos regresa al bosque, siente ese golpeteo en el cráneo de su memoria, y si mira detenidamente entre las sombras, cree reconocer una figura que, aun ausente de cualquier imagen, nunca lo has abandonado. La luna asomaba entre nubes pesadas cuando el motor del coche se detuvo con un quejido lastimoso. Los cuatro dentro, Carlos, Sofía y sus padres Laura y Javier, se encontraban a la vera de una carretera solitaria, rodeadas por un bosque que parecía susurrar con el viento. Habían salido temprano esa mañana rumbo a casa de los abuelos en Villahermosa, pero aquel viaje resultó mucho más largo y peligroso de lo previsto. Cuando el coche se paró, Carlos notó el olor a caucho quemado mezclado con la humedad del aire. Laura y Javier se miraron preocupados. No pasa nada, cariño, solo tendremos que esperar un poco, tranquilizó Javier, saliendo del vehículo con la linterna en mano. Sin embargo, la linterna lo alumbraba más allá de unos metros. Los árboles se alzaban como dedos acosadores, bloqueando cualquier atisbo de luz. ¿Os aburrieron mucho, niños?, preguntó Laura, mientras jalaba el abrigo de Sofía para que no tuviera frío. Como respuesta, los pequeños encendieron la radio del coche. La estática bailaba en los altavoces, mezclándolos con una luz tenue, y luego una locutora con voz tensa tomó la señal. Atención, se ha fugado un preso de extrema peligrosidad del centro penitenciario de San Miguel. Se le describe como un hombre con gran envergadura, cabello oscuro y aparente fuerza sobrehumana. Si lo ven, no se acerquen,
y soliciten ayuda de inmediato. Sofía apretó la mano de Carlos. Él, con el ceño fruncido, bajó el volumen. El miedo se instalaría de un modo definitivo esa noche. La noche avanzó lento. Cada crujido del bosque parecía un susurro siniestro. Los padres, decididos a buscar señal de teléfono, se internaron por un sendero lateral, tras prometer volver pronto. No se muevan y déjense escuchar si pasa algo, les advirtió Laura, ajustando el cinturón de seguridad del coche como un ritual protector. Pero las horas se consumían y solo el eco de sus pasos se perdían cada vez más lejos. Carlos y Sofía intentaron dormir. El volumen bajo de la radio se convirtió en una nana extraña. Entre fragmentos de canciones oyeron un golpe seco contra el techo metálico. ¡Po! Luego otro. ¡Po! Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sofía soltó un sollozo. Carlos, con ojos grandes como lunas, trató de mostrarse valiente. ¿Estás bien, Sophie? Solo será un animal. Se consoló él a sí mismo más que a ella, pero los golpes se hicieron rítmicos, cada vez más fuertes. ¡Poh! ¡Poh! Como un puñetazo directo a su conciencia, recordándoles que no estaban solos. Abre la puerta, Carlos, gimió Sofía. Él, incapaz de soportar, forzó la cerradura. La puerta chirrió y ambos salieron despavoridos. Corrieron instintivamente hacia el bosque, alejándose del coche, sin preocuparse de tropezar con raíces o espinas. Las linternas que llevaban sus padres habían quedado en el asiento trasero, ahogando esa tenue promesa de seguridad. Entre árboles y maleza, el llanto de Sofía se mezcló con el crujir de ramas. Carlos, a su lado, sentía el corazón latir con violencia. El viento jugueteaba con su cabello y cada sombra parecía adoptar formas imposibles. Papá, mamá, gritaba Sofía, esperando un eco que nunca llegó. Cuando Carlos alzó la vista por un instante, vio algo que congeló su sangre. Sobre el capó del coche, iluminado apenas por la luna, la silueta de un hombre gigante, sus manos envueltas en sombras, blandían dos objetos que golpeaban un líquido oscuro. Era la gorra de su padre en una de ellas y en la otra el mechón rubio de Laura. Con un golpe brutal, volvió a golpear el techo. ¡Pum! Carlos retrocedió, incapaz de emitir sonido alguno. La criatura bajó del coche con pasos que retumbaban en la tierra húmeda. Sus botas se hundían en el lodo. Se acercaba sin prisa, como si disfrutara el terror que dejaba tras de sí. Sus ojos reflectantes parecían dos brasas encendidas. Sofía, abrazada a un tronco caído, gimió. Carlos. Él la tomó de la mano. Tenemos que escondernos ya. Los hermanos irrumpieron en un pequeño claro, donde troncos caídos formaban una especie de laberinto natural. Se internaron entre ellos, tratando de no hacer ruido. El asesino, tras del coche, no tardó en perder la vista de los niños. Su respiración grave anunciaba su búsqueda. A cada paso mascullaba, o quizás tarareaba, una tonada desconocida. Carlos pensó en sus padres, en cómo los había abrazado esa misma mañana al partir de casa. Ahora solo quedaban sus nombres apegados en el viento, pero no podía detenerse en el dolor. Debía salvar a Sofía y a sí mismo. Avanzaron, raptando, esquivando raíces entrelazadas que amenazaban con atraparlos. Sofía gimoteaba, pero él la calmaba con susurros. Ya casi salimos de esto, ya casi. De pronto, un grito lejano, desgarrador. Carlos, era el eco de la voz de Javier. Había regresado por él. Carlos sintió una chispa de esperanza.
Se inclinó para afinar el oído y escuchó de nuevo: «Aquí, Carlos, por favor». No era su padre. Era un murmullo distorsionado por la distancia y la copa de los árboles. Sin embargo, Carlos lanzó un ladrido. «Es preciso. Sofía, escúchalo. Es papá». Sofía dudó sollozando. «No, es una trampa», supo de pronto. Recordó la noticia. El asesino también podía imitar voces para atraer a sus víctimas. Tomó la mano de su hermana con decisión. «Nos vamos allá. Sigamos por el otro lado». El claro se estrechó y la bruma comenzó a bajar. El olor a tierra mojada se mezclaba con el sudor y la sangre seca en la gorra de Javier, olvidada sobre una roca. Finalmente, entre arbustos apareció la carretera, un tramo recto y vacío, apenas visible bajo la neblina. Carlos y Sofía cruzaron en silencio, aferrados de la mano. Cada que pasaban juntos a un coche abandonado, retrocedían con temor, temiendo que otro cuerpo descarnado colgara de la ventanilla. A lo lejos, un resplandor, las luces de un camión de carga, parecía detenido. Era ayuda. Carlos alzó la voz. «¡Ey! Por favor, ayúdennos». El camión arrancó de golpe y salió disparado, levantando una nube de polvo. No había nadie en la cabina. Sofía gimió de nuevo. «Carlos, no hay nadie». Su voz se apagó. «Lo sé», respondió él. En ese instante, un golpe seco resonó detrás de ellos. Se dieron vuelta. El asesino emergía de la niebla siniestra, sosteniendo ahora algo envuelto en una tela manchada. Era la bufanda de Laura, cubierta de sangre. Su cuello se movía con espasmos que parecían carcajadas siniestras. Carlos y Sofía echaron a correr. El hombre lo siguió con una velocidad antinatural, como sus piernas no quisieran obedecerle, pero al mismo tiempo no pudieran detenerse. Cada pisada levantaba pequeñas piedras del camino. Los niños cruzaron un puente de madriguera crujiente. Sofía tropezó y cayó. Carlos se detuvo con el corazón en la garganta, pero el asesino se acercaba cada vez más. Con un salto desesperado, Carlos agarró a su hermana del brazo y ambos cayeron al otro lado, ilesos por un milagro. Detrás de ellos, el puente crujió y se partió. El asesino se quedó atrapado en una de las vigas, gritando y golpeando con furia, intentando liberarse. Su rostro se deformaba en una mueca de rabia pura. «¡Corre!», gritó Carlos, y corrieron sin mirar atrás. Cuando el primer rayito de sol asomó en el horizonte, los niños llegaron a una pequeña casita de campo, cuyas ventanas parpadeaban luces cálidas. Un hombre mayor salió al quicio de la puerta. «Niños, ¿qué sucede?», preguntó. Carlos, con voz entrecortada, relató la pesadilla. El hombre asintió, llamó al número de emergencias y les ofreció agua. Sofía abrazaba a Carlos, lloró de alivio. Pero cuando el policía que llegó buscó al asesino en el puente, solo halló restos de madera rota y un rastro de huellas en el barro que se internaban en el bosque. Nada más. Esa mañana, mientras la ambulancia se llevaba a Carlos y Sofía para hacerles una revisión, los dos hermanos miraron por la ventanilla. El bosque, bañado por la luz del alba, parecía inofensivo, casi hermoso, pero ellos sabían la verdad. Entre la niebla y las sombras todavía se echaba algo que no era humano, y cada vez que el viento susurraba en el alto de los árboles, Carlos piensa que escucha «po, po», un débil pero presente sonido, como un recordatorio del terror que nunca terminó del todo.